Los jóvenes de entre 18 y 25 años conforman el 41% del padrón electoral que podrá participar en las próximas elecciones a celebrarse el próximo 25 de junio. Es importante mencionar que la semana pasada se hizo público el número de guatemaltecos que están empadronados, que podrán votar el próximo 25 de junio. Estamos hablando que son 9.361.068 guatemaltecos. El rango de 18 a 25 años de edad corresponde el 41% de empadronados. Y es importante mencionar también que los departamentos que reportan el mayor número de personas empadronadas es en el caso de Guatemala, con más de 2 millones, seguido de Huehuetenango, Alta Verapaz, y el departamento que menos reporta es el Progreso. Pero también es importante conocer pues, el número de población de ciudadanos que residen en cada uno de estos departamentos. El padrón creció, recordemos que en el 2019 fue un poco más de 8 millones y en este lapso de 4 años estamos hablando que se incrementó en más de 1 millón de guatemaltecos que están aptos para votar. El padrón electoral contiene la información de la población que se ha registrado ante el Tribunal Supremo Electoral para poder emitir el voto. Por medio del número del registro del padrón se asigna el centro de votación y la mesa en donde los guatemaltecos podrán emitir su sufragio. Muy bien, hablemos entonces sobre las elecciones generales y este reto que tiene el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y el país en general de captar la atención de todos los jóvenes para que puedan acudir este 25 de junio a las votaciones y puedan participar también, porque si representan este porcentaje en el número de empadronados, también tienen una gran responsabilidad, pero es un verdadero reto, Fernando. A ver, ¿qué hacer para realmente enganchar la atención de un patojo de 18 a 25 años? Un público difícil, te voy a decir. Un público complejo, conocidos como los centennials, que realmente pues tienen una línea de pensamiento, una forma de análisis de las cosas muy diferentes a los de 30 a 40 y no digamos de 40 para acá donde yo estoy. Simple y sencillamente son espacios de análisis muy complejos de entender y está entonces en estos grupos comunicacionales que asesoran a todos los candidatos saber generar las piezas publicitarias, piezas basadas en mercadotecnia para que realmente motiven a estos jóvenes entre 18 y 25 años a que simple y sencillamente entiendan la importancia de ejercer uno de los derechos más elementales que nuestra Constitución Política de la República establece y es el de escoger a nuestras autoridades, Sandy. Así es. Fíjate que se habla que es un 40% del total del padrón electoral que suma a este grupo, ¿verdad?, de la sociedad, entre 18 y 25 años. Estamos hablando de 4.100.000 personas aproximadamente. Es una cantidad muy respetable que ningún candidato puede dejar a un lado y sobre todo, lo importante es cómo hacer que los partidos políticos ya no vean a este sector únicamente como votantes. Hay que darles un espacio. Son personas que al final de cuentas vienen con un alto grado de inteligencia. Recordemos, son ya los nativos tecnológicos. Exacto. Ellos nacieron con la tecnología. No es como pues algunos ya de nuestra edad, de los de 40, 45 para acá, que tuvimos que aprender en el camino a adaptarnos a la tecnología. Ellos nacieron ya con ese chip. Entonces, la forma en cómo la información, la transmisión de comunicación y sobre todo el convencimiento debe ir enfocado pues a satisfacer lo que ese sector de la sociedad necesita. Exacto, y que también se vayan involucrando en el tema de política, ¿no? Porque creo que es uno de los sectores que menos cree en la política y que se necesita de ellos también para que puedan, no solamente en el tema de postularse, por ejemplo, a un cargo, que ojalá que los jóvenes pues puedan participar de un mayor porcentaje, sino también estar en espacios, ¿no? De estar en agrupaciones, creer, cambiar, transformar lo que se busca entonces también de la política, pero es un sector bastante complicado, te diría, y creo que por ahí hay que cambiar un poco la forma en cómo llegarles también, en cómo formar ese civismo para incluso la emoción, ¿no?, de participar en las elecciones, porque yo me recuerdo todavía
que estaba esperando cumplir los 18 para poder, y que viniera un proceso electoral para poder, todavía, imagínate, para poder participar en las elecciones. O sea, todavía me emocionaba esa parte de decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mi familia me llevaba a las elecciones o se hacían en la escuela simulacros también de elecciones. Y lo disfrutabas. Exactamente. Entonces, así es como te iban envolviendo a cómo era un proceso electoral y ya tú ibas conociendo, ¿no? Entonces, creo que eso hay que retomarlo, hay que en los centros educativos también tener esa parte de enseñar la política y la participación ciudadana también, una forma más activa, una forma más dinámica, para que vean realmente que es bonito y que en el contexto también hay cosas que ir cambiando, por supuesto, pero que en sí es algo en lo cual debemos de ir participando, motivar precisamente, pero ahora esa motivación creo que es muy baja. Fíjate que a mí hoy me sucedió algo muy interesante. Mi hija de 12 años se acerca y me dice, fíjate que hay un concurso en mi colegio y es a nivel de colegios de todo el mundo, en donde están invitándonos a que participemos para hablar de nuestro país, hacer un ensayo, y quiero participar. Entonces me alegró mucho ver que una niña de 12 años tenga ya la gana, la intención de contar una historia acerca de lo que está sucediendo en su país. Por supuesto, hay involucrados premios y eso también les abrió los ojos a los patojos. Pero simple y sencillamente, exacto, es el incentivo. Está en nosotros los que hoy somos padres de familia, los que ya incluso estamos en una categoría de ser abuelos, enseñarle a esas nuevas generaciones qué significa lo que tú dijiste hace un momento, Sandy. Me encantó lo que dijiste, despertar el civismo. Y no solo es mostrarles el lado positivo de la política como ciencia, porque es preciosa. Conocer la política realmente nos permite entender cómo nosotros como ciudadanos debemos adentrarnos en una participación social para buscar un cambio para nuestro país y para nuestro prójimo. Pero sobre la política, mostrar y enseñar también lo que significa esa ciencia maravillosa que es el derecho y que está por encima de la política. Y entonces aunar ese esfuerzo para que al enseñarle a un niño ya de 10, 11, 12 años qué significa el respeto al prójimo, el respeto a los símbolos patrios, el respeto al país, qué significa realmente llevar en el corazón el nombre de nuestra Guatemala, y que cada espacio, cada momento donde esa nueva juventud pueda hacer algo por nuestro país, desde este tema, este ejemplo de participar en este tipo de concursos donde ya el niño quiere decir desde su perspectiva qué es lo que mira de su país. Ahí es una tarea de los papás y sobre todo los papás y mamás nuevos que ya en pocos meses se van a estrenar. Es una gran responsabilidad, imagínate. Claro. Vamos a ir con unos datos para poder recapitular y poder también mostrarles cierta información necesaria en este análisis. Los jóvenes y en especial los comprendidos entre los 18 y 25 años tienen en sus manos la posibilidad de hacer la diferencia en las próximas elecciones con un voto que sea crítico y sensato. Actualmente, de cara a las elecciones generales el próximo 25 de junio, los jóvenes entre los 18 y 25 años conforman el 40% del padrón electoral. Y bueno, el padrón electoral está conformado por 9.372.164 ciudadanos, de los cuales 5.061.000 son mujeres, es decir, el 54%, y 4.310.000 son hombres, el 46%. En cifras, el género femenino supera en un 15% al masculino. Los esfuerzos por realizar jornadas de empadronamiento a nivel nacional fueron escasos, principalmente para alcanzar un sector joven que participe en estas elecciones. Vemos entonces un 40% de jóvenes dentro del padrón electoral. Todavía nos quedaron jóvenes que no se empadronaron, claro, que no sabían, que no les llamaba la atención poder hacerlo. Entonces es un reto, ¿no?, para el Tribunal Supremo Electoral en los próximos años para seguir motivando a la población joven para que se empadrone, se prepare. Ahora bien, este 40%, ¿qué porcentaje es el que finalmente va a ir a las urnas en primera vuelta, por ejemplo? Claro. Y en segunda vuelta, si existiera también, ¿qué porcentaje? Porque vemos que cada vez va bajando. Entonces, ojalá que ese 40% pueda acudir, que pueda llegar a emitir su voto y a marcar la diferencia, a ver entonces y decidir sobre el rumbo que va a tomar nuestro país, sobre quién va a gobernar los próximos 4 años, y que puedan tomarlo con esa seriedad y con esa responsabilidad, porque yo creo que también es muy fácil criticar, es muy fácil
venir y decir, pero tomar la responsabilidad de decir, bueno, yo le voy a dar mi voto a tal persona y voy a decidir, voy a tomar una decisión de quién quiero que tome el rumbo del país y con quién voy a confiar, ese es otro punto, ¿verdad? Entonces creo que de eso tenemos que pasar, no dejarnos pues llenar de toda tanta información que se da, especialmente en los jóvenes, las redes sociales, que sabemos que su público objetivo de las redes de los candidatos, por ejemplo, son específicamente los jóvenes que consumen mucho el tema de redes sociales y que ahí también se ha dado muchísima desinformación, se da todo tipo de campaña incluso. Entonces, por eso tiene que ser un voto analítico y sensato. Quiero destacar esto de lo que ya hemos mencionado. Fíjate que aquí hay un espacio que me encanta cómo lo planteas, y es que ese sector de jóvenes de 18 a 25 años, sin, por supuesto, dejar de tocar también a los que están de 26 para arriba, 30, sí, 32. Que son importantes. Por supuesto. Y que también consumen, como tú bien dices, el producto que se maneja en redes sociales. Pero ya tienen cierta experiencia. Así es, exactamente. Me quitaste las palabras de la boca. Ellos ya van en una etapa en donde tienen más conciencia social, más conciencia política, ya vivieron como mínimo, ¿verdad? 1 o incluso hasta 2 distintos periodos presidenciales. Entonces, pues para ellos ya se adentraron en la responsabilidad como ciudadanos. Pero realmente hoy el joven, hombre o mujer, que está entre los 18 y 25 años y que cumplió con su deber de empadronarse y puede tener el acceso a ese derecho humano, pero de los que son más elementales e importantes, como lo es el sufragio, el derecho al sufragio, entonces emitir el voto definitivamente no puede ser algo que lo dejen en el tintero como una de las prioridades últimas en ese día, 25 de junio. No, desde el momento, como bien lo comenta Sandy, al levantarte 5:30, 6 de la mañana, estar con la mentalidad de hoy voy a ser partícipe de un cambio para mi país a través de lo que yo decido y a través de lo que yo quiero para que mi Guatemala pueda tener un desenlace distinto al que pues yo dentro de mi conocimiento me he ido enterando. Eso significa votar y es realmente no solo ese derecho, sino hay que analizarlo como una obligación hacia nuestro país, hacia nuestro Estado democrático, Estado de Derecho, que necesita de la participación de todos. Toda vez estemos con 18 años cumplidos para acá, tenemos la obligación de participar. Y mira, aquí se viene un papel muy importante de los padres de familia. Totalmente. De todos los adultos de la casa, las personas de mayor edad. ¿Por qué? Porque también escuchamos mucho, ¿no? Si por ejemplo un joven ve que sus padres o su familia dicen, ay, no, ¿para qué vamos a ir? Ay, ¿para qué vamos a votar? O va a ser lo mismo, o todos son lo mismo. O sea, comentarios así que a veces se escuchan. ¿Cómo se va a motivar? Sí. Y si ve que ni siquiera va a ir a votar su familia, decir, entonces ¿yo para qué voy a ir? Entonces creo que ese va a ser también un punto muy importante y un papel muy importante que va a jugar la familia para poder motivar a este joven de decirle, mira, el punto es analizar, que incluso se puedan poner a buscar información de los candidatos, ver las propuestas y no dejarse llevar solamente en tendencias o más, sino que ser analíticos realmente. Entonces eso es lo que les tienen que enseñar a sus hijos y de esta forma que se motiven, ¿no? O por lo menos dejarles entonces la información o la forma en la que ellos hacen civismo también o participan de este proceso para que ya queden en el joven en si decide participar o no, pero cumplir con esa responsabilidad también. Yo creo que ese buen ejemplo empieza y se puede mantener de esta manera, orientándolos para que puedan ser parte de este proceso electoral. Y sabes qué actividad es importantísima, la que organiza el Tribunal Supremo Electoral con las elecciones infantiles en su momento. Sí. Allí es ese espacio donde, como tú bien comentas, los papás deben hacer que sus hijos participen. Es un momento agradable, pero ellos ya se sienten parte del país. Exactamente. Así es que bueno, queremos motivar a todos los jóvenes para que puedan participar en estas elecciones generales, que busquen toda la información, tienen la información en sus manos, de fácil acceso también, para que puedan tomar la decisión y puedan participar en estas elecciones el próximo 25 de junio. Así cerramos el análisis de A la Medida. Siempre es un gusto compartir contigo, Fernando. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Andy. Un placer también estar contigo, amigo y amiga televidente. La mejor de las noches y, por supuesto, un excelente fin de semana para todos y todas ustedes. Nosotros vamos a un corte en este momento. Regresamos con las noticias internacionales con Andrés Estrada.